Hola, buenas noches. Los saludo a todos con gusto en este día ya viernes fin de semana. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestra formación cristiana de todos los días a las 8 de la noche. Si recuerdan bien, el día de ayer concluimos, ¿verdad? Dos frutos más, el fruto del amor y el fruto de el gozo y la alegría, como desde luego frutos del Espíritu Santo. Y con el Padre Sergio pues ya han ¿verdad? Estudiado muchos otros frutos. Hoy vamos a retomar esta formación con estos temas, con los frutos de la castidad y la continencia, ¿verdad? Frutos del Espíritu Santo. Así es que ojalá pues que vayamos siguiendo la lectura o el tema. Les recuerdo una vez más, tengan su Santa Biblia en la mano o cuaderno y lápiz para ir anotando algunas ideas que vayan surgiendo del mismo tema. Ok. Entonces, digo nuevamente el nombre del tema de esta noche, o que voy a iniciar hoy, porque no lo voy a terminar, les adelanto, no lo voy a terminar, pero vamos a iniciarlo. La castidad como fruto del Espíritu Santo. En este tema, ¿verdad? Lo estoy fundamentando en algunas fuentes, los menciono nada más, no los traje, pero los menciono. Principalmente el Catecismo de la Iglesia Católica. En segundo lugar, la Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico y, desde luego, ¿verdad?, la Santa Palabra, la Biblia. Hago alguna mención a lo largo del tema de San Agustín y parece que San Anselmo. Ok, sí, esas son las fuentes de este tema. Muy bien. Vamos a iniciar. En el nombre sea de Dios. Iniciamos. Gálatas 5, 22, 23 es la cita que desde un principio que comenzamos a ver los frutos del Espíritu Santo nos va contextualizando y lo repito y dice: los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. De estos ya los vieron o los vimos todos. Solo faltan los últimos 2, que son los que yo voy a abordar. Caridad o amor, como quieras llamarlo, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Si tú has venido siguiendo la formación de manera corrida, quiere decir que estos frutos ya los viste todos, ya sea con el Padre Sergio o con un servidor. En otras palabras, quiere decir que ya estás formado en los frutos del Espíritu Santo. Lo repito: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Gálatas 5, 22 al 23. Ok, continúo. Entramos de lleno a la castidad. La castidad es un fruto que lleva al hombre o a la mujer a mantener la pureza del cuerpo. Fíjate, ya esta es una idea. La castidad es un fruto que lleva al hombre o a la mujer a mantener la pureza del cuerpo y consecuentemente la pureza del alma, no dejándose manchar, cayendo en pecados contra el 6º y el 9º mandamiento. El 6º mandamiento dice: no cometerás actos impuros. Guardad castidad en las palabras y en las obras. Y el 9º mandamiento dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Guardar castidad en los pensamientos y en los deseos. Creo que en este párrafo podemos ya quedarnos con mucho para meditar, mucho para reflexionar
desde luego, en nuestra vida cristiana. ¿Qué es la castidad? Pureza de cuerpo, pureza de alma. No atentar contra los mandamientos, el número 6 y el número 9. Actos impuros, pensamientos y deseos impuros. No me detengo, voy a seguir. La castidad no es solo protegida cuando el hombre o la mujer se abstienen de actos sexuales fuera del matrimonio, sino debe ser protegida evitando que los ojos se fijen en programas indecentes o inmorales o se fijen en la calle en situaciones impropias, porque eso lleva a malos pensamientos y deseos impuros. Este tema va a estar interesante porque van a salir muchas ideas que desde luego a todos, ¿verdad?, nos van a interpelar. Repito, la castidad no es solo protegida cuando el hombre o la mujer se abstienen de actos sexuales fuera del matrimonio, sino debe ser protegida, dice, evitando los ojos, que los ojos se fijen en programas indecentes o inmorales, se fijen en la calle en situaciones impropias, porque eso lleva a malos pensamientos y a deseos impuros. Creo que aquí, ¿verdad?, todos entendemos perfectamente esta parte. Muchas veces cuando hablamos o se habla de castidad, se piensa que la castidad es solo no tener sexo, no tener relaciones sexuales o intimidad fuera del matrimonio. Y eso, me voy a adelantar un poquito, aún dentro del matrimonio. No, la castidad es toda la persona. Por eso dice el 6º mandamiento y el 9º mandamiento. No cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces, vivir la castidad no significa solamente no tener relaciones sexuales fuera o dentro del matrimonio, sino que también dice, se debe de proteger los ojos que se fijan en programas indecentes o inmorales. En otras palabras, y me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú eres un aficionado, en el peor de los sentidos lo digo desde luego, cuando eres un aficionado a ver pornografía. Ver pornografía es atentar contra tu castidad. Cuando tú te gusta ver películas, ¿verdad?, con un contenido alto de pasión, desenfrenado, de lujuria, eso es atentar contra tu castidad. Y todavía más aún, dice aquí, se fijen también los ojos en la calle en situaciones impropias, porque eso lleva a malos pensamientos y deseos impuros. Se me ocurre, ¿verdad?, por ejemplo, algo que nos ha pasado a todos seguramente, cuando vamos en la calle y vemos una chica o vemos un hombre, ¿verdad?, siendo hombre, siendo mujer, ves a alguien pasar, te parece atractiva o atractivo, inmediatamente volteas a ver. Y esa mirada, cuando tú, ¿verdad?, la mirada la llenas de, permítame la palabra, la llenas de suciedad, la llenas de morbo, entonces mirar a una chica o a un chico morbosamente o suciamente es atentar contra la propia castidad. Así es que, híjole, llevamos varias ideas muy interesantes y muy importantes, que ojalá las vayas, ¿verdad?, considerando, las vayas anotando y sobre todo vayas haciendo una, ¿verdad?, introspección sobre tu propia vida, cómo es que vives tu castidad. Porque, insisto, erróneamente pensamos y creemos que la castidad solamente tiene que ver con los actos sexuales, y no es cierto. Hasta un mal pensamiento, hasta un mal deseo se convierte en algo que atenta contra tu castidad. Seguimos. San Pablo, refiriéndose a los esposos, habla de la fidelidad diciendo que aquel que es fiel a su mujer conserva la castidad y viceversa. Fíjate, aquel que es fiel a su mujer conserva la castidad y viceversa. Aquella mujer que es fiel a su esposo está viviendo la castidad. Por eso San Pablo, cuando se refiere a la fidelidad, quiere expresar la castidad también en el matrimonio. Y aquí ya entramos en un tema, ¿verdad?, también interesante.
Pensamos muchas veces que romper la castidad o no vivir de forma casta solo es cuando yo, ¿verdad?, tengo sexo o intimidad con otras personas, fuera del matrimonio, ¿verdad? Y a veces creemos o pensamos que cuando ya estoy casado, entonces ya, ¿verdad? Allí no entra la vivencia de la castidad, porque pensamos que como ya estamos casados, como ya tenemos la bendición de Dios, podemos vivir la intimidad, cuantas veces sea y como sea. Y no, no, aún en el matrimonio cristiano, los esposos, los cónyuges, están llamados a vivir en y la castidad. Así lo dice San Pablo. Estos 12 frutos del Espíritu Santo deben suscitar en el cristiano el deseo y el esfuerzo de conquistarlos. Para eso deberá pedirle y suplicarle al Espíritu Santo, porque a quien le pide, Él se lo dará. Si no se los piden, Él estará a la espera. Con todo, con las preocupaciones, el corre y la lucha por la vida, muchas veces nos olvidamos de valores tan sublimes y elevados. Esta es una motivación para ya desde ahora decir que la castidad, siendo un fruto del Espíritu Santo, es al Espíritu Santo al que hay que estarlo pidiendo. Desde luego, adelantito voy a decir, la castidad es una virtud moral, es decir, a mí me toca como hombre, como persona, vivirla, cultivarla, trabajarla, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, como las otras virtudes morales que ya vimos al inicio de la formación cristiana, también hay que pedirlas a Dios y hay que pedirlas, en este caso, de manera principal y exclusiva al Espíritu Santo. San Pablo, al hablar de los frutos del Espíritu Santo, recordó los conceptos opuestos a estos frutos, que son las pasiones, refiriéndolas como obras de la carne. Esto está en Gálatas 5, 19, 21. Dice: borracheras, orgías, iras, contiendas, partidarismo, celos, odio, envidia, adulterio, fornicación. Los que participen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Y adicionando, San Pablo nos dice: debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Gálatas 5, 16. Debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Ya ven que estas mismas palabras de San Pablo, apenas en estos días las escuchábamos en la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, cuando Jesús tiene ese encuentro y ese diálogo con Nicodemo y le dice, ¿verdad?, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que vivir, ¿verdad?, dice, según la vida del cielo, ser o vivir la vida no solo como un hombre de la tierra. Y esto para reforzar lo que dice San Pablo: debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Los que practicaran tales cosas, es decir, las borracheras, las orgías, la ira, las contiendas, el partidarismo, los celos, el odio, la envidia, el adulterio y la fornicación, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Esto solo para decir que lo contrario al fruto de la castidad o a los frutos del Espíritu Santo están también, lo vamos a decir así, como vicios o pecados, estos que ya mencioné. Hay quien viva según la carne, no pasa sin el sexo, sin la borrachera, sin la ira, la rabia, la venganza, el resentimiento, y hasta piensa que todos estos son valores que deben ser vividos. Hay programas de televisión, hay revistas y libros que lanzan el sexo como un valor indispensable, aconsejando a la juventud al libertinaje sexual y haciendo inmensa propaganda de ella. Esto para el joven menos avisado o menos formado, menos orientado y menos claro, es un bien y un valor sin el cual no puede vivir, tirándose desenfrenadamente para la sexualidad. Este párrafo es importante, y digo que es importante porque es el pan de cada día hoy.
¿Cuántas veces, verdad, no vemos industrias como la televisión, la radio, la misma imprenta, donde se las gasta y desgasta por llenar sus medios de contenido erótico, de contenido sexual, de contenido lujurioso? Y entonces cuando los jóvenes, los adolescentes, no están bien formados en su psicología, en su mente, en su corazón y en su humanidad sobre este valor de la castidad, al rato creen y piensan que todo eso que les ofrece los medios de comunicación, las redes sociales, es bueno. O sea, lejos de verlo como un vicio, como un pecado, lo ven como un valor, un valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo comenta, y entonces es algo bueno. Cuidado, cuidado. De hecho, ¿verdad? Un comentario también que quisiera hacer es como muchas veces hasta la misma ciencia, hablando por ejemplo de la psicología, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, desde luego. Para mí, digo un comentario personal, para mí la psicología es una disciplina y una herramienta buenísima desde la parte humana que te ayuda a vivir, a entender y a comprender tu conducta y tu comportamiento. Sí, pero también, ¿verdad? Hay muchos psicólogos que se atreven a decir, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Se atreven a decir que ver pornografía, que masturbarse, a autocomplacerse sexualmente, por decirlo así, que es la masturbación, el autoerotismo, los tocamientos, dicen que no son malos. Hay muchos psicólogos que dicen, no, no es malo, no reprimas nada de eso, haz lo que quieras. Si tu cuerpo te pide sexo, dale sexo. Si tu cuerpo te pide ver pornografía, ve pornografía. Si tu mente te pide, ¿verdad?, lujuria, dale lujuria. Y muchos aprueban eso. Cuidado, ¿verdad? Por eso un llamado a los papás. Y digo a los papás porque todos sabemos hoy en día que muchos de los niños están muy despiertos, muy doctos en esto de los más media, de las redes sociales, de los medios electrónicos. Y ahí es donde a los papás, ¿verdad?, no solo con los niños pequeños, también con sus adolescentes y sus jóvenes, tengan esa cautela, ¿no?, de estar al pendiente en qué ven, qué escuchan, qué hacen, con quién se juntan, qué leen, porque ahora hay mucha lectura, ¿verdad?, erótica. Y entonces, cuidado. Bien, sigo. Así perderá su propia personalidad. San Pablo dice, quien vive de la carne cosechará muerte, pero quien vive según el Espíritu cosechará la vida eterna. Eso está en Gálatas, capítulo 6, versículo 8, ¿verdad? Yo voy subrayando aquí las citas bíblicas para tenerlas claras. Gálatas, capítulo 6, versículo 8 dice, quien vive de la carne cosechará la muerte, pero quien vive según el Espíritu cosechará la vida eterna. Ok, hasta allí, ¿verdad? Esto a modo como de introducción. Voy a seguir ahora, ¿verdad?, con algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica, desde luego también confrontándolas con algunas citas bíblicas. ¿Sí? Y dice el número 2345 del Catecismo de la Iglesia Católica, la castidad es una virtud moral. Ya dije hace ratito, ¿qué significa eso de que la castidad es una virtud moral? Eso significa que como virtud moral yo tengo la facultad y la capacidad y la obligación de yo potenciarla, de yo hacerla crecer, de yo fortalecerla. También es un don de Dios, una gracia, un fruto de trabajo espiritual. Gálatas 5:22. A ver, vamos a buscar esta cita. Gálatas 5:22. Quien tenga su Biblia dice,
En cambio, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Bueno, esto para decir que la castidad está dentro de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Primera carta de San Juan, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 3. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 3 también. Y dice, capítulo 3, versículo 3, todo el que tiene en él esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Dice Primera de Juan 3:3. Todo el que tiene en él, es decir, en Cristo, esta esperanza, se purifica a sí mismo como él es puro. El cristiano debe, o está llamado, mejor dicho, a vivir la pureza como Cristo vivió la pureza. Significado de la castidad, número 2395. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Fíjate, qué importante es esta idea. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del dominio personal. Entonces, la castidad, el significado que da el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2395, dice, la castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Las personas, ¿verdad? Somos personas sexuadas. Y no solo somos sexuadas, ¿verdad? Porque tenemos aparatos reproductivos masculinos y femeninos, ¿no? Gónadas masculinas y femeninas. Somos sexuados, ¿verdad? Integralmente. Es decir, mi manera de pensar, mi manera de amar, mi manera de ver, mi manera de reproducirme, mi manera de ser, todo eso es mi sexualidad. Sexualidad no se reduce a genitales. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Cuando hablamos de sexualidad, todos pensamos, ¿verdad?, solamente en intimidad, en coito o en relaciones sexuales. Y no, la castidad, dice el Catecismo, significa la integración de la sexualidad en la persona. La virtud de la castidad, número 2341. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Entonces, la castidad forma parte de una virtud cardinal que es la templanza. Ya esa virtud ya la vimos, si recuerdan la vimos. Y decíamos que era, ¿verdad?, no solo dejarnos llevar por lo visceral, por el sentimiento y por la emoción, sino que también se trataba de echarle cabeza, de pensar, de reflexionar. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Es decir, no solamente se trata de quiero tener sexo y ya, quiero sentir esto y me masturbo, quiero sentir esto y veo pornografía, quiero sentir esto y me alimento de lujuria. No. La castidad, dice, ¿verdad?, forma parte de la virtud cardinal de la templanza, donde yo pienso, donde yo racionalizo aquello que siento, aquello que deseo. Por ejemplo, ¿verdad?, si me viene a la mente un mal pensamiento, voy a decirlo así, ¿verdad?, a lo mejor volteo a ver una chica por la calle caminando
y puedo verla de dos maneras. La puedo ver, ¿verdad? A lo mejor nada más admirando su belleza natural, su belleza como ser, como persona, como mujer, pero sin ningún morbo, sin ninguna suciedad. O puedo verla así, como ya dijimos. Es decir, yo la puedo ver y mi razón me puede decir, o mejor dicho, me tiene que decir que puedo verla pero respetándola y desde la razón viéndola, ¿verdad? Admirando su belleza, pero no suciamente ni morbosamente. Ojalá se haya entendido. La castidad va de la mano con la templanza y la templanza me hace pensar desde la razón aquello que deseo, aquello que pienso. Aquello que pienso, aquello que deseo. Y no solamente de una manera visceral, no solamente, ¿verdad?, desde un apetito sexual o una lujuria. Bien, un apartado más. Amistad y castidad, número 2347. Y dice este número, la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que los eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Vamos a ver, Evangelio de San Juan, 15, 15. Y dice así, 15, 15. Dice, en adelante, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se desarrolla en la amistad. Esto suena fácil, pero creo que nuestra concepción de amistad está muy desvirtuada. Y lo digo porque, partiendo de esta idea, que la castidad se desarrolla en la amistad. ¿Cuántas veces no, verdad, hemos encontrado amigos que son los primeros en inducirnos a vivir lo contrario a la castidad? Y nos dicen, mira, ven, vamos a ver una película a mi casa, te invito a ver una película, un video, mira, sacan su móvil, ahora con la facilidad que tenemos en el mismo móvil, teclear 2, 3 letras o palabras y tenemos todo un contenido, ¿verdad?, de lujuria, de pornografía, y muchas veces son los amigos que lejos de ayudarse a vivir la castidad, se ponen a vivir contrario a la castidad. Habría que reflexionar qué tipo de amigos tengo, qué tipo de amistades tengo en la vida. Si son amistades que me edifican o son amistades que me llevan al vicio o me llevan a vivir, ¿verdad?, contrario a lo que el fruto de la castidad me llama a vivir el Espíritu Santo. Bien, un apartado más, llamamiento a la castidad. 2337 dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico. Se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Toda la persona
está llamada a vivir en la castidad, como un don de Dios, pero al mismo tiempo como una virtud moral. 2348. Todo bautizado está llamado a la castidad. El catecismo de la Iglesia Católica para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, ¿verdad? Sabemos que es norma, es lo que estamos llamados a vivir, a practicar, a realizar. Y dice, todo bautizado es llamado a la castidad. Así es que, si estás bautizado, no hay justificación, no hay pretexto, no hay excusa. Mientras seas bautizado, o una vez que eres bautizado, estás llamado a vivir la castidad. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este momento, los papás cuando vienen a bautizar a sus hijos se darán cuenta. Les pasará por aquí, por su cabeza, esto, que una vez que bautizan sus hijos, ellos como papás, ellos como progenitores, ellos como tutores, son los primeros responsables en enseñar a vivir a sus hijos esta virtud, la castidad, como don del Espíritu Santo, la pureza del cuerpo, la pureza del alma, la integridad de la persona, la sexualidad toda. Sería una buena reflexión para los papás, y lo digo así porque pues son los que tienen también esa tarea de educar, de acompañar a sus hijos, no solo en las cosas del mundo, sino también en las cosas de Dios. Dice, en el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Van a decir, padre, pues yo me bauticé niño, y siendo niño ni sabía lo que hacían conmigo, pero después de bautizarte vienen otros sacramentos que van a reafirmar o a confirmar, y ese es uno, la confirmación. Y allí en ese sacramento tú ya tienes uso de razón, ya no es que te lleven tus papás, tú ya piensas, ya tienes conciencia y uso de razón. Por eso ahora la Iglesia ha optado, ¿verdad?, porque los confirmados sean a cierta edad, de 7 años en adelante. ¿Por qué? Porque es cuando ya se cree y se presume, dice el derecho canónico, también así lo menciona, no tengo ahorita el canon exacto, ¿verdad?, que se presume que la persona ya tiene uso de razón y conciencia. Entonces, a lo mejor cuando fuiste bautizado siendo un bebé, no estabas, ¿verdad?, todavía en tus facultades mentales para asumir con todo el bautismo. Se te bautiza en la fe de tus padres, pero una vez que tú vas creciendo y vas adquiriendo los demás sacramentos, ya sabes lo que haces. Y aquí dice, en el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Nuestra afectividad, todos nuestros afectos, la manera de sentir, la manera de hablar, la manera de querer, la manera de abrazar, la manera de tocar, todo lo afectivo tiene que ir incardinado, ¿verdad?, a la castidad. Siguiente apartado, castidad conyugal y matrimonio, 2365. Ya mencioné algo de esto, pero lo voy a retomar. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Ustedes vieron con el padre Sergio precisamente este fruto del Espíritu Santo, la fidelidad. Y dice, la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Cuando las personas se casan, cuando el hombre y la mujer vienen al templo a recibir el sacramento del matrimonio, la bendición nupcial, ¿verdad?, hay un momento donde dicen, yo prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Se prometen fidelidad, se dan su palabra. De ahí que en el sacramento del matrimonio los ministros, ¿verdad?, no es el sacerdote, son los cónyuges,
porque ellos son los que están celebrando el matrimonio. El sacerdote y la asamblea solo somos testigos, son los cónyuges los que celebran el sacramento del matrimonio. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. San Pablo va a decir: esposos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. O sea, los esposos no la tienen nada fácil, hablando en términos humanos. De ahí que el sacramento es una gracia especial que se confiere a los hombres y a las mujeres que se casan, para que ya no solo desde la humanidad, sino desde la gracia de Dios puedan vivir en fidelidad, puedan vivir en constante, ¿verdad?, esta palabra que se han dado. Al estilo del misterio de Cristo y su iglesia, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. Esto es interesante, pongan atención. Dice San Juan Crisóstomo en una homilía de la carta a los Efesios, dice San Juan Crisóstomo: te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada. Te ruego, te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti. Qué hermosas palabras de San Juan Crisóstomo. No por nada le apodaron, ¿verdad?, el Crisóstomo, que significa la boca de oro. San Juan Crisóstomo. Estas palabras estarían muy bien para aquellos que quieren hacer sus votos o escribir sus votos, ¿verdad? Una cosa muy hermosa. Lo voy a repetir. Te he tomado en mis brazos, le dice el esposo a la esposa. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada. Te ruego, te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti. Ojalá lo hayan anotado aquellos que andan de novios, para que lleguen con estas palabras a su novia, a su chica enamorada, y seguramente les va a decir que sí. Pero ojalá no sea solo de labios para afuera, ojalá que sea un sentimiento sincero y profundo. Bien, sigo. 2368, Catecismo de la Iglesia Católica. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación por razones justificadas. Gaudium et Spes 50. Ya dije al inicio, este es un documento, es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que viene a darle nuevos aires a la doctrina y al modo, ¿verdad?, de vivir la fe en la Iglesia. Dice, un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios y objetivos de la moralidad. Estamos en el apartado de castidad conyugal y matrimonio. No se me pierdan. Y por eso, ¿verdad?, esta parte, donde dice la Gaudium et Spes, que los matrimonios deberán vivir con responsabilidad su castidad, porque la castidad dentro del matrimonio va unida a la procreación, y la procreación no puede ser un acto egoísta, donde, yo me atrevo a pensar que muchos de los hijos
o muchos de los matrimonios, perdón, han tenido a sus hijos no planeados. O sea, es decir, no planean sus hijos. No puedo decir cifras ni cantidades, pero me atrevo a asegurar que sí hay. Hay matrimonios, hay personas que le dan o procrean a sus hijos, no tanto en una responsabilidad, no tanto en una paternidad responsable, sino más bien en en un deseo, en una lujuria, en un egoísmo, donde a veces el hombre llega borracho a la casa y borracho con la mujer le dice: ándale, tú eres mi mujer y por eso te casaste para mí y quiero que te acuestes conmigo, o quiero que te metas conmigo o yo meterme contigo. Y no es si quieres. Yo creo que más de alguna esposa le ha tocado vivir esta experiencia amarga y difícil, donde el hombre egoísta, lujurioso e irresponsable solo, ¿verdad?, piensa en sí mismo. Paternidad responsable. Espaciar a los hijos es justificado, dice. Así es que ahí está otra parte importante que considerar como dentro de la castidad en el matrimonio. El carácter moral de la conducta. Cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Gaudium et Spes, número 51. Yo como sacerdote pocas veces he escuchado esto, ¿verdad?, donde dicen: Padre, nosotros como matrimonio planeamos a nuestros hijos. Fueron hijos deseados, fueron hijos, ¿verdad?, pensados, esperados, buscados. Y creo que como esposos cristianos estamos llamados a eso. Y como dice aquí, no solo se trata, ¿verdad?, de decir: tengo una recta intención de tener hijos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua, donde los dos quieren, no nomás donde yo quiero, aunque tú no quieras, no me importa, yo quiero, y de procreación humana en el contexto del amor verdadero. Los hijos deben de venir al mundo en un ambiente de amor verdadero, un amor verdadero. Se me viene a la mente aquello que decíamos en aquel fruto del amor como fruto del Espíritu Santo, cuando hablábamos de los 4 tipos de amor, ¿se acuerdan? Según los 4 términos griegos, el eros, el fileo, el estergo y el ágape. Y decíamos cómo el amor verdadero era precisamente el ágape, el amor de Dios. Ese es el amor verdadero en el cual deben de ser procreados y, ¿verdad?, engendrados los hijos dentro de una familia. Bien, cerramos aquí esta parte de este apartado de la castidad conyugal y matrimonio. Y mis queridos amigos, ya faltan 12 para las 9, vamos a dejarle allí. Casi van 50 minutos, entonces lo retomaré la próxima, ¿verdad?, sesión, es decir, el lunes, si Dios presta vida y Dios nos concede, a esta misma hora y en este mismo medio, retomamos esta formación cristiana con la castidad como fruto del Espíritu Santo. Espero que con lo que vimos el día de hoy se vaya abriendo un poquito el panorama sobre lo que pretendo al terminar este tema de la castidad y la continencia. Castidad y continencia van de la mano, no por nada están juntos al final en la carta a los Gálatas, porque va muy de la mano. Habrá alguna diferenciación, pero
los números del catecismo de la Iglesia Católica, algunos hasta se vuelven a repetir. Entonces, digo esto para que vayamos poniendo atención, de tal manera que al final, cuando veamos el de la continencia, no vayan a decir, Padre, esto estuvo muy pequeñito. No, más bien van de la mano, ¿sí? Lo importante es que vayamos comprendiendo toda esta primera parte que vamos viendo. Ahí le dejamos. Buenas noches tengan todos y desde luego gusto en saludarlos y espero en Dios el próximo lunes volver a verlos y volver a compartir con ustedes la continuidad de esta formación cristiana. Que Dios los bendiga y que tengan todos una bonita noche. Bye.